Bueno, muy buenos días. Reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En esta mañana tenemos el gusto de presentar un webinar que ha sido coordinado desde la Comisión de Geografía. El título es Desarrollo de perfiles geográficos criminales mediante la investigación geoespacial de delitos en apoyo a la seguridad ciudadana. Para esto nos acompaña Diego Filiberto Reyes Yunga. Vamos a hablar un poco sobre el expositor. Él es ingeniero geógrafo y del medio ambiente, magíster en gestión de riesgos de desastres, investigador agregado 1, diplomado en Data Science con más de 3 años de experiencia en análisis espacial y modelamiento territorial, uso de tecnologías geoespaciales, cartografía y programación. Actualmente trabaja en el Instituto Geográfico Militar en el proyecto de capacidad de acogida del territorio con fines de desarrollo urbano. Le damos la más cordial bienvenida a Diego Reyes a este espacio de difusión. Adelante, Diego, bienvenido. Muy buenas con todos los presentes. Es un gusto poder aquí presentarme y con ustedes exponerles este tema. ¿Ya continúa la exposición? Adelante, por favor, Diego, por Listo. supuesto. Muy amable. Voy a compartir pantalla. A ver, un momento. Estamos aquí. Y listo. Ya, bueno, como ustedes ya saben, vamos a hablar sobre el tema desarrollo de perfiles geográficos criminales mediante la investigación geoespacial de delitos en apoyo a la seguridad ciudadana en la provincia de Pichincha. Este es un proyecto elaborado justamente como proceso de tesis de titulación de mi grado, en el cual aquí tenemos nuestros colaboradores. Bien, el esquema del trabajo es el siguiente. Vamos a partir de unos antecedentes, un problema, una justificación, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos como parte de los antecedentes? Tenemos que los sistemas de información geográfica juegan un papel integrador, ya que cerca del 80% de la información, esta sea pública o privada, puede ser especializada. Por lo tanto, la variable de criminología y de actividad delictiva también puede ser especializada. Además de eso, nosotros nos sustentamos en base a lo que es el perfil geográfico, que en otros países se los conoce como Geographic Profiling, perfil geográfico o retrato geográfico, que es la intersección de tres esferas de ciencias. Tenemos lo que es la psicología, la geografía y la criminología. Si nosotros interrelacionamos lo que es la geografía con la psicología, estamos hablando sobre el behavior geographic, que es el estudio del comportamiento geográfico, o la psicología del ambiente. Si nosotros intersecamos lo que es la geografía con la criminología, lo que estamos haciendo es un spatial crime analysis, lo que es un mapeo del crimen. Y si es que nosotros intercambiamos lo que es la psicología y la criminología, es básicamente la Le que es voy a la transmitir investigación del en análisis YouTube, ¿vale? criminal, lo que Y le puedo comúnmente es el transmitir en perfil YouTube. del criminal. Ya, Pero la ya intersección me de estas tres ves. esferas, que son la geografía, la psicología y la criminología, tienen como Sí, producto lo que ya le es tengo el que la perfil experiencia. Ya geográfico le criminal. ingreso. Sí, ya estoy en esto. Por favor, micrófono. Listo. Continuamos. Otra de las bases que es importante conocer es la consistencia espacial en las actividades rutinarias. Tomemos como ejemplo justamente cada uno de nosotros, que cada mañana se puede Que si levantar a conviene le cumplir subimos a su los actividad dos. laboral, sea académica, sea de estudios o de trabajo, o Ya. incluso Y vamos a crear una cuenta de Facebook. por micrófono. Ya, continuando. Me está Entonces, saliendo errores. Me genera que no se tienen los permisos establecidos. micrófonos. Ya, continúo entonces. Podemos seguir viendo justamente lo que les mencionaba, que esta actividad Sí, porque o me esta gusta. consistencia espacial en las actividades rutinarias, lo que nos muestra a nosotros es que la actividad delictiva del delincuente o de grupo es básicamente como un trabajo para ellos, que se desplazan en el espacio y que mantienen una consistencia espacial. Otro antecedente que es importante conocer de manera empírica, realizado en el año 2013, es en España, justamente sobre la teoría del círculo. Porque me Ya. genera un error. En la cual nosotros Sin podemos permisos. observar justamente el análisis de cómo utilizaron justamente
los puntos de distribución de actividad delictiva de un pedrasto para poder localizar justamente dónde se podría encontrar. Al momento del análisis de esto, tomamos en cuenta de que ellos trazaron una especie de circunferencia que conectaba los puntos. Ya le reviso yo qué es lo que me faltó. Después hacemos pruebas porque como no me salen los igual la primera vez, así No, que no, tranquilo. Entiendo. Micrófonos, por favor, apagar. Es que aquí me sale parcial. Entonces me tiene que eliminarme y volver. ¿Me pueden ayudar tal vez apagando el micrófono? Acordémonos que es en el configuración de la página, Ujú, configuración de la Buen día, página en ¿sí me público y escuchan? visibilidad. exacto. Público ¿Podríamos visible. apagar los micrófonos, por favor? ¿Ya? Ya. Disculpa, María José, tal vez me puedes ayudar apagando lo que son los micrófonos. Buen día. Con gusto, Diego, ya estamos revisando quién tiene abierto el micrófono para poder silenciarle. Ya. Agradecemos, por favor, la colaboración. Me parece que Esteban, Maritza Valladares y Chico, Daniela están con los micrófonos abiertos. Por favor, Vanessa Mendoza, Onia Nicolás, por favor, solicitamos silenciar sus micrófonos. Ya. Bueno, continúo entonces. Como les iba hablando justamente, estas aplicaciones de lo que es un perfil geográfico criminal datan desde años hacia atrás, donde nosotros podemos observar cómo de manera empírica comenzaron a utilizar primeramente algoritmos para poder trazar o delimitar justamente un área de búsqueda. Entonces, en este caso, justamente hablado en España, nos dice que el trazo de los polígonos, digamos, de una circunferencia que juntaba justamente los extremos de esta actividad criminal, pudieron trazar una área de influencia en la cual pudieran localizar a este pedrasto. Entonces, esa es una manera empírica como inició justamente este proceso de análisis. Bueno, si es que nosotros aterrizamos la información a lo que es a nivel nacional, podemos decir que con un corte de fecha hasta el año 2019, existían muy pocos estudios sobre los perfiles geográficos criminales, a lo igual que también hay pocos estudios que elaboran una metodología para la elaboración de un perfil geográfico criminal, y también hay pocos autores que caractericen especialmente lo que es la psicología y la criminología, dado que son esferas externas a la materia, pero no significa que no puedan ser interpretadas desde el punto de vista de la geografía. Entonces, ¿cuál es la justificación principal? A nivel mundial e internacional tomamos en cuenta lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En el número 16, el que apuntamos a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Si tomamos en cuenta al momento a la fecha, en el Plan Nacional de Desarrollo, vemos que dentro del eje social, en el objetivo número 3 de la política 3.4, 3.6 y 3.10, nos hablan sobre optimizar la investigación, el desarrollo, la innovación y producción en el sector de defensa. Y si hablamos de manera más específica dentro de lo que es el Ministerio del Interior, vemos que incrementar las estrategias que permitan anticipar, identificar y neutralizar riesgos y amenazas actuales o futuras que afecten a la seguridad ciudadana, todo esto justifica en sí el desarrollo de esta investigación y por cuál nosotros podríamos utilizar estas nuevas metodologías o herramientas. Bueno, como parte del objetivo general tenemos que es desarrollar una metodología estándar para la elaboración de un perfil geográfico criminal mediante el uso de recursos geoinformáticos en apoyo a la seguridad ciudadana en la localización de delitos con el desarrollo de un caso teórico en la ciudad del Cantón de Quito. Pues bien, como objetivos específicos planteamos los siguientes. Primero, una conceptualización de la psicología y criminología con el enfoque de la geografía, el cual vamos a ir abordando en todo el transcurso de la presentación. Lo que es la recopilación de un conjunto de información, que es básicamente para construir una base de datos orientada a la perfilación geográfica criminal, el diseño conceptual de una base de datos geoespacial orientada a la perfilación geográfica criminal, lo que es cómo se podría llevar a cabo la elaboración de un mapa de niveles de seguridad, también lo que es el modelo estandarizado para determinar un perfil geográfico criminal y también el proceso de simulación de un perfil geográfico criminal. Todo esto aquí lo vamos a ir abordando paso a paso. Pues bien, partamos desde lo que es la perfilación criminal. Entonces, ¿qué es lo que nos busca este objetivo? Busca identificar y describir ¿qué? Las características del agresor, que pueden ser personalidad, físicas, demográficas
y socioeconómicas, con un grado de pertenencia al autor material de los hechos. Para eso nos basamos nosotros en el análisis del hecho delictivo, el cual tiene que ser validado por el cuerpo forense y la cual nos va a permitir obtener un perfil criminal. ¿Qué más nos habla sobre justamente la perfilación criminal? Que busca identificar y describir y conocer qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién del delito. Y como podemos observar aquí, el dónde es donde nosotros intervenimos, hablando desde términos espaciales. Todo esto con un grado de pertenencia al autor material de los hechos. Además, nos sustentamos en base al principio de intercambio de Lockhart, que nos dice que es imposible que un criminal actúe espacialmente en atención de la acción criminal sin dejar rastros de su presencia. Además, la perfilación criminal parte de dos conceptos fundamentales o de dos métodos, el cual es el inductivo y el deductivo. Y a lo largo de la historia podemos ver que distintos corrientes de investigación criminal o de criminología han tomado fundamentos de análisis espacial de manera implícita, los cuales nosotros hemos investigado y denotado justamente en cada una de estas etapas. Por ejemplo, lo que es la psicología investigadora, lo que analiza espacialmente es la consistencia espacial de la víctima y del agresor. Si nosotros tomamos el análisis de la investigación criminal, lo que analizamos es el comportamiento espacial, determinando rangos de distancia para la búsqueda o para acercar justamente áreas de anclaje. Y si nosotros tomamos lo que es la corriente del Crime Action Profiling, lo que estamos es analizando los patrones que involucran un análisis geoestadístico. Y si nos vamos a las corrientes más actuales, vemos que es el Behavior Evidence Analysis, que es básicamente las características de la escena y del entorno. Pues bien, hay otros sustentos también que fomentan justamente la elaboración del perfil geográfico criminal, que es la criminología ambiental. No hay que tomar en contexto literalmente lo que es criminología ambiental como delitos contra el ambiente, sino tomarlo como la relación que existe entre agresor, objetivo y seguridad. Entonces, para que el agresor cometa su objetivo y tenga un beneficio, deben de coincidir en espacio y en tiempo. Caso contrario, será un costo si es que se llega a relacionar justamente con lo que es con el nivel de seguridad. Listo. Dentro de lo que es los fundamentos de la criminología ambiental podemos ver los siguientes teoremas. Tenemos el teorema de las actividades rutinarias, el cual nos habla justamente sobre la consistencia y el patrón de las personas, o el mapa cognitivo que cada uno de estos tiene. Si hablamos sobre la teoría del patrón delictivo, justamente analizamos los patrones de recurrencia que existen en el espacio a una actividad per se. También tenemos la teoría de las ventanas rotas, el cual es muy interesante cuando nos va señalando justamente la posibilidad de crear estos espacios de mapas de crimipetos y crimifugos, que es básicamente identificar áreas que faciliten la actividad criminal o que la cohiban. También tenemos la teoría de la elección racional, que es básicamente fundamentada en la teoría de costo-beneficio. Mientras menor sea mi costo y mayor sea mi beneficio, va a poder cometer una actividad criminal. También tenemos otros algoritmos que también fundamentan la parte matemática y espacial. Tenemos lo que es la teoría del decaimiento de la distancia. Hay que tomar el siguiente ejemplo que podemos observar en la figura. Tomando como punto de origen la zona de anclaje o el punto de residencia donde el criminal o el grupo de criminales residen, trabajan o pasan el mayor tiempo posible, van a dejar una zona de espera, una zona buffer en la cual no van a cometer ninguna actividad criminal. Luego van a pasar a una zona de espera donde van a comenzar a analizar o a identificar sus potenciales objetivos hasta luego aumentar su probabilidad. Después de eso, esta probabilidad de aumento de la actividad criminal va a comenzar a decaer en el espacio porque ya no se encuentran en un grado de conocimiento o no se encuentran cómodos. Por lo tanto, justamente existe menos posibilidades de que cometan actividad criminal, mientras mayor sea el desplazamiento desde su punto de origen. También tenemos justamente lo que se mencionó, la teoría del círculo, el cual puede ser aplicado con diferentes algoritmos que permitan trazar y delimitar un radio de búsquedas. También tenemos lo que es la ecuación de Rosman, que básicamente juntan estas dos teorías, la del decaimiento de la distancia más la teoría del círculo, más los desplazamientos, en los cuales nos va a determinar justamente un grado de probabilidad en el cual se puede localizar justamente a la residencia o a la zona de anclaje del agresor. También tenemos los algoritmos per se que son de análisis espacial. ¿Qué algoritmos nosotros podríamos utilizar? Por ejemplo, lo que son los mapas de áreas de servicio, mapas de accesibilidad, mapas de áreas de influencia y servicio y mapas de coste de distancia, en los cuales podríamos construir lo que son los mapas de vulnerabilidad, los mapas de amenaza, el costo de viaje, por ejemplo, hacia los UPCs, la accesibilidad hacia los UPCs, e incluso también la vulnerabilidad de delitos de uso en función a las características del suelo. Esto de aquí lo podemos hacer un símil a lo que
que es la construcción de un mapa de riesgos en los cuales tenemos la amenaza, que es la actividad criminal, que puede ser desglosada en diferentes criterios, y las vulnerabilidades que pueden ser tanto accesibilidad a seguridad, a medios que protejan el entorno. Listo, continuamos. Para poder ejemplificar, vamos a tomar como una zona de estudio o un área de interés justamente la provincia de Pichincha y de área de influencia directa lo que es el cantón de Quito. Y listo, para empezar justamente hay que tomar criterios de caracterización psicológica y criminalística, ¿verdad? Que pueden ser orientados justamente a rangos de desplazamientos. Es lo que les mencioné hace un momento. ¿Cómo podría entrar justamente la psicología dentro de la geografía? Si nosotros tomamos en consideración las características de los delitos y en función a características propias de los individuos, podemos determinar rangos de búsquedas. Por ejemplo, aquí un crimen violento, el cual comete, ¿cuánto sería su rango de desplazamiento? El rango de desplazamiento abarcaría para este tipo de individuos hasta 2 kilómetros. Un dato curioso podría ser, por ejemplo, en el caso de homicidas. Un homicida, uno pensaría que quizás esta persona que comete una actividad criminal trataría de desplazarse largas distancias de manera que pueda desaparecer de la escena del crimen, pero no lo es. El rango promedio justamente de desplazamientos es de 0,85 kilómetros, lo cual no llega ni 1 kilómetro. Incluso también pueden verse datos curiosos como para el caso de violadores, los cuales pueden viajar dependiendo su edad, una mayor distancia. Por ejemplo, los que son mayores de 26 años viajan más de 3 kilómetros. Y los que son de menor de 26 años tratan de moverse en un rango menor a eso. Entonces, todas estas características son importantes que nosotros podemos ir recopilando justamente desde la parte psicológica del criminal. Y luego tenemos lo que ya viene a ser justamente la formulación de nuestras geodatabases. Para poder estructurar y manipular toda la información es necesario construir una geodatabase o recopilar toda la información que podemos. En este caso podríamos nosotros tomar como ejemplo justamente esta estructura, en las cuales tenemos la investigación geoespacial del crimen, los puntos, el hecho delictivo, la víctima, el agresor, la escena del crimen y la seguridad. En la cual también tenemos que recopilar información del entorno. Este puede ser justamente recopilado de distintos geoportales, pero aquí les presento una manera sencilla en base a lo que es el piloto para la ciudad del Cantón de Quito, en las cuales podemos recopilar elementos que describan las características de asentamientos humanos, biofísicos, conectividad, económico, político y sociocultural. Toda esta información debe de ser interoperable, entonces lo que nos garantiza la replicación en otras ciudades. Entonces aquí ya podemos ver cómo podemos ir estructurando la información que vayamos recopilando para nuestro proceso de análisis. En el siguiente tenemos lo que es el modelo conceptual de la geodatabase para el perfil geográfico criminal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que son los componentes del agresor, en la cual puede ser descritos por puntos, polígonos y líneas puntos para las zonas donde se encontró el criminal o donde éste cometió o donde puede residir. Áreas de búsqueda justamente para los polígonos y las líneas pueden ser las rutas de búsqueda en las cuales el mapa cognitivo del criminal se lo podría hallar. También tenemos la escena del crimen, el hecho delictivo, seguridad y víctima. Entonces, todo esto ya se encuentra normado de manera que pueda ser estandarizado y pueda ser replicado quizás en otras áreas de estudio. Cabe mencionar que esta geodatabase que se está proponiendo es flexible, que también puede ser modelada y ajustada con el tiempo. Listo, para construir un mapa de amenazas del hecho delictivo, lo que necesitaríamos es disponer de la información justamente de diferentes hechos delictivos. En este caso, a modo de ejemplo, se utilizó la información del año de 2014 y 2015 que se encontraba liberada y en la cual se fueron construyendo los mapas en función a mapas de hotspots, de densidad y de costos de distancia. Entonces, ahí fuimos determinando zonas de mayor probabilidad de amenaza. Y también los mapas de vulnerabilidad en función justamente a la capacidad de seguridad, de la presencia de UPCs y de patrullaje. También tenemos lo que es el mapa de crimipetos y crimifugos. Este es un mapa muy interesante que quizás a la actualidad y al entorno social que vivimos podría ser muy útil en los procesos de análisis, en los cuales nos busca a nosotros identificar justamente las zonas donde el delincuente o grupos de personas podrían cometer con mayor facilidad lo que es una actividad criminal o a su vez cuáles son las zonas más seguras. Entonces ya podemos identificar justamente para ese corte de fecha los lugares más peligrosos que son justamente las zonas de altos crimipetos que son de colores rojos. Listo. Ahora, para hacer la propuesta de perfil geográfico criminal, ¿cómo se empezó a estructurar toda esta información y cómo se puede determinar justamente los procesos? Lo hicimos en base a 5 metodologías
en las cuales nos describían ciertos criterios o ciertos puntos de vista que tal vez utilizaban de manera implícita lo que es el análisis espacial, pero no lo marginaban de manera textual. Entonces aquí tenemos la del CIA, del BEA, de la integradora de Jiménez, el perfil geográfico de Rosmond y los indicios de perfil geográfico criminal. Entonces toda esta información yo más luego les voy a pasar un link en el cual ustedes van a poder analizar a mayor detalle, pero vamos a ir a la parte práctica. Entonces, ¿cómo quedaría el perfil geográfico criminal o la propuesta desde un marco conceptual? Entonces, nosotros vamos a iniciar este perfil geográfico criminal a partir de lo que es recopilar, capturar, depurar, evaluar y especializar toda la información. ¿Qué información? Información del territorio, del entorno o de la escena del crimen, como también información de la actividad criminal. Con eso vamos a construir una geodatabase para posteriormente hacer un análisis de la escena del crimen, que nos va a dar ciertas características e indicios. Con eso vamos a identificar los requerimientos cartográficos que quizás nos hagan falta para posteriormente recopilar y actualizar la información cartográfica de tal forma que tengamos dos GDBs. La primera GDB va a ser de información territorial, puede ser incluso el catastro, puede ser información de cartografía base, o sea, toda la información que permita construir el modelo del territorio. Y la segunda GDB viene a ser justamente la de la actividad criminal. Con eso pasamos a hacer los siguientes análisis. Estos análisis pueden ser ejecutados en su totalidad, como también pueden ser ejecutados parcialmente. Todo dependerá de la cantidad y de la calidad de datos que nosotros dispongamos para hacer el análisis. Pero si seguimos la secuencia, pasamos a hacer lo que es un análisis espacial criminológico, en el cual vamos a hacer las características del entorno. Y si es que te disponemos de análisis espacial psicológico, también podemos tomar justamente estos rangos de desplazamientos, comportamientos, verificando si es que el criminal se encuentra con un proceso cognitivo avanzado o se encuentra disminuido. Entonces, todas esas características nosotros podemos ir delimitando y configurando justamente con el análisis espacial. Luego de esto, hacemos una integración en la cual vamos a determinar el comportamiento del individuo en el entorno. Entonces, con eso, ¿qué vamos a obtener? Podemos obtener lo que es el análisis espacial de las actividades rutinarias, la cual nos permite construir el mapa cognitivo del agresor y de la víctima. Este mapa cognitivo lo que nos quiere decir es el modelo de desplazamiento de un individuo, quizás en su entorno más común, en el cual tenemos los indicios. Y el de agresor, justamente las zonas donde mayor probabilidad podamos encontrarlo a este sujeto. En cambio, la reconstrucción de las últimas 24 horas quizás nos facilite justamente hacer una trazabilidad de cómo pudo este individuo acercarse hacia su objetivo o cuál fue la ruta por donde desapareció. Entonces permite hacer una reconstrucción de la escena. También tenemos lo que es analizar espacialmente la elección racional. Justamente nos permite identificar estas áreas que son de crimifugas y crimipetos. Y también lo que es aplicar los algoritmos en las cuales nos van a identificar la zona o el punto de probabilidad de anclaje. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Entonces, finalmente, hacemos una integración espacial y vamos a poder construir lo que es el mapa cognitivo del agresor y de la víctima, la reconstrucción de las últimas 24 horas, una GDB donde está la información y el mapa de la zona de anclaje del agresor. Y con eso tendríamos lo que es un perfil geográfico criminal de manera teórica y contextual, ¿no es cierto? Entonces, para proceso de simulación vamos a tomar en cuenta el caso de la Mataviejitas, el cual nos señala justamente es un caso mexicano, en el cual nos dice que es una persona aproximadamente de 40 años, género mujer, que cometía justamente asesinatos en contra de ancianitas o de abuelitas que vivían en sus casas y que éstas hacía pasar por una persona de salud que las venía a atender, pero su actividad final era justamente asesinarlas y robarlas. Entonces, a un inicio no sabían dónde se encontraba o quién era este criminal y no podían encontrarlo. Entonces, era un caso muy famoso en lo que es México. Entonces, para la cual nosotros identificamos lo que es el mapa y la distribución espacial de todos estos puntos. ¿Y qué hacemos con estos puntos? Los vamos a trasladar lo que es a la ciudad de Quito. Entonces vamos a trasladarlos espacialmente y los vamos a colocar ahí para poder hacer un análisis del perfil criminal y poder identificar si es que se lo puede llevar a cabo aquí también con las características de nuestro país. Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos tener? Como se mencionó, nuestra GDB. En la GDB vamos a cargar lo que son justamente los puntos de actividad criminal. Vamos a georreferenciar en este caso el patrón y la cantidad, todo lo que está distribuido en el espacio. Posterior a eso, procedemos a construir lo que son las áreas de influencia. ¿Cómo lo hacemos?
a partir justamente de las características de la actividad criminal. Como podemos ver en la información antecedente de este criminal, nos decía que justamente después de cometer su actividad criminal, esta persona se desplazaba a pie. Entonces, hacemos un análisis de desplazamiento a 10 minutos, construyendo un área de servicio. Y posterior a eso, un área buffer de 1 kilómetro, recordando que la característica de homicidios nos dice que alrededor hasta de 0,8 kilómetros es la distancia que avanza. Entonces, si hacemos un buffer de 1 kilómetro, estaríamos garantizando un análisis más completo. Posterior a eso pasamos a aplicar lo que es la teoría del círculo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A partir de algoritmos matemáticos podemos calcular lo que es el centroide, la media armónica, media geométrica, mediana, centro de círculo y centro de mínima distancia, las cuales mediante la intercepción de todas estas áreas de influencia podemos determinar una área de radio de seguridad para el agresor. Entonces podemos nosotros determinar que justamente los hechos delictivos que se encuentran dentro de este radio es la zona de mayor probabilidad donde nosotros podríamos encontrar justamente al criminal. En cambio, los que son más externos serían como que despreciados y no necesariamente podríamos estar haciendo un análisis más exhaustivo ahí. Pero vamos a seguir viendo los siguientes procesos. Por ejemplo, para aplicar lo que es el algoritmo de Rosmo, nosotros podemos utilizar lo que es la plataforma de Geodesic, en el cual ya tiene incorporado este algoritmo. Entonces, lo que nos va a hacer es justamente pedir los datos de los puntos de actividad criminal, los rangos, los espaciados de búsqueda, y justamente uno de estos valores podría ser justamente el rango de desplazamiento de este criminal en función a la actividad que estamos analizando. Y con ello vamos a poder determinar justamente la probabilidad de encaje, el mayor valor que justamente es donde se va a encontrar con mayor posibilidad a este delincuente. Posterior a esto hacemos lo que es un análisis por costos de distancias. Podemos analizar justamente tomando en cuenta el mapa de uso del suelo en función a los desplazamientos. Entonces aquí podemos tomar en cuenta como punto inicial cada uno de hechos delictivos y en función al desplazamiento, el costo de distancia que implicaría cada uno. La convolución de todos estos mapas nos va a permitir justamente construir un mapa de mayor probabilidad de anclaje en función justamente solo al área de estudio. Entonces, en función a la intercepción de los dos mapas que tenemos antes mencionados, vamos a poder nosotros delimitar de mejor manera. Entonces, aquí ya tenemos un corte de la zona del algoritmo de Rosmo, una teoría del círculo va a delimitar justamente el área de búsqueda. Entonces, en el momento que cortamos esta área de búsqueda, vamos a poder tener un espacio más reducido en comparación al espacio original, en el cual nos va a marcar justamente que las zonas de mayor probabilidad son las zonas verdes, donde vamos a poder nosotros encontrar a este criminal, quizás no cometiendo un hecho delictivo, pero sí vamos a tener la posibilidad de identificarlo si disponemos de las características físicas, socioculturales o todo en función al perfil criminal que nos pueden proveer, podemos asociarlos e identificarlos de mejor manera. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que podemos nosotros comparar? Un análisis de costo-beneficio, en este caso de simulación. Lo que nos dice es que de toda el área de búsqueda que podría abarcar todo este rango en función a los puntos de distribución del hecho delictivo, nos dice que podríamos centrarnos simplemente en este espacio más reducido, en el cual vamos a ahorrar lo que es costes. ¿Qué tipos de costes vamos a poder ahorrar? Lo que es en recursos humanos, quizás en movilidad. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que del 100% del área de búsqueda se puede reducir a un 20,17, que quizás de 11 UPCs que podrían estar involucrados en el análisis de este hecho delictivo, quizás se reduzcan a solo 2, y que de la distancia que puede involucrar 222 kilómetros de circulación o de transporte de seguridad, bajarlos a 43,79 kilómetros, es decir, bajarnos de un 100% a un 27%. Si lo hablamos en términos económicos, podríamos decir que un costo de investigación podría aplicarse, si lo hacemos a toda la zona de influencia, abarcar más de $53,000 y lo podríamos reducir a 9,650, lo que habría un ahorro básicamente de $43,000. Es muy interesante justamente si es que lo analizamos desde ese punto de vista. También se hicieron otros casos hipotéticos en los cuales se pidieron a sujetos de prueba justamente plantear actividades criminales para poder analizar la facilidad de replicación de este perfil criminal. Entonces tenemos el caso de la viuda negra, el mercenario, niñera y artista. Cada uno plantearon justamente sus métodos de cómo cometerían el hecho delictivo, dónde lo harían, a dónde residen, se hicieron ciertos conjuntos de preguntas y se determinó que el área de influencia que ellos tenían
respecto al área de anclaje calculado, se podría reducir a un promedio hasta un 88,89%. Entonces, de manera teórica, sí se puede ver una facilidad de replicación justamente de la metodología. Entonces, aquí tenemos justamente los mapas. Entonces, aquí podemos ver que los puntos verdes son las zonas donde cometieron una actividad criminal y el punto blanco nos dice justamente dónde el criminal pasaría el mayor tiempo o dónde lo podríamos nosotros encontrar. Entonces, como podemos ver la intercepción de la teoría del círculo y del algoritmo de Rosman, más la configuración del análisis espacial puede definirnos de mejor forma justamente las búsquedas. Igualmente aquí tenemos para el caso de la niñera y también como para el caso del artista. Todos estos son estudios muy particulares que se deberían de analizar justamente en función a las características del individuo, características psicológicas y características del entorno. Como conclusiones, ¿qué es lo que tenemos? Que el uso de las tecnologías espaciales y todos los recursos geográficos e informáticos son herramientas muy poderosas de análisis en el campo de la criminología, como también en el apoyo a la seguridad ciudadana y servicios de inteligencia. La metodología propuesta es una de las primeras investigaciones realizadas en el Ecuador que involucra conjuntamente procesos de análisis en materia de psicología, geografía y criminología, demostrando que las variables involucradas pueden ser espacializadas, modeladas y analizadas para determinar la relación o comportamiento que existe entre el agresor, víctima, espacio y tiempo. No todos los agresores tienen un motivo racional o un momento identificable, pero prácticamente todos los agresores tienen una ubicación en el espacio al cual retornar. Por este motivo, ningún criminal es capaz de no dejar rastro de su presencia, pues en la atención de la acción criminal hay acciones imperceptibles producto de la psicología del individuo que marcan un rastro espacial debido a la recurrencia espacial, el cual tiene que ser interpretado y espacializado. Se comprueba que la hipótesis de que la actividad criminal no es aleatoria en el espacio, sino que es descrita por un perfil geográfico criminal. Adicionalmente, podemos ver que la información y geoinformación liberada en la web de fuentes oficiales públicas o privadas permiten construir lo que es una base de datos geoespacial orientada a la perfilación geográfica criminal, es decir, que nosotros podemos tomar para los distintos, me invento, cantones, parroquias o localidades de investigación, podemos tomar la información y construir nuestra propia base, simplemente tomando los servicios de información, todo alineado a una AIDE. También tenemos lo que es la propuesta que los modelos de investigación, bueno, perdón, que el modelo de geodatabase denominado investigación espacial del crimen permite justamente almacenar los criterios de psicología y criminología, los cuales son muy necesarios justamente si queremos abordar un estudio más completo y más exhaustivo. También vemos que los mapas de crimipetos y crimifugos es una excelente opción a la hora de analizar los niveles de seguridad. A esto lo podemos hacer básicamente una relación análoga a lo que son los mapas de riesgos, pero más enfocados al área de la investigación criminal. También tenemos lo que es que el diagrama de procesos permite modelar al perfil geográfico criminal a través de un principio de simulación geoespacial, usando algoritmos de localización criminal como también un análisis espacial puro, mismo que permiten definir el área de anclaje del agresor y reducir el área de influencia. La reducción del área de búsqueda de él o los agresores de forma teórica es alta, pues se demuestra que se logra reducir entre un 96,38% a un 81,20% el área de influencia, lo cual permite agilizar y optimizar todo tipo de recursos, ayudando con esto a la Policía Nacional y servicios de inteligencia a luchar contra el crimen organizado. Valga la redundancia, esta metodología no es necesariamente aplicada solo a nivel local o a nivel nacional, también puede ser replicada a nivel internacional, porque los algoritmos y los principios son los mismos. Lo que estamos cambiando aquí justamente es el espacio de estudio o la actividad criminal que estamos analizando. Como recomendaciones, se recomienda justamente diagramar los procesos de seguridad ciudadana que manejen las instituciones responsables de la búsqueda y neutralización de delitos, a fin de que en sus puntos críticos se implementen esta metodología. Crear un sistema de mando y control de delitos denominado quizás el GSI, básicamente justamente para lo que es una investigación especial de la escena del crimen que permite estudiar la configuración del crimen en el país. En este estudio se ha contribuido a la hipótesis de la naturaleza del incidente solo con el dónde, por lo que se requiere desarrollar varios estudios en el que las preguntas, en el resto de preguntas para apoyar al esclarecimiento y erradicación de este mal que tanto daño hace a nuestra sociedad y dar énfasis en el entrenamiento, capacitación y transferencia de procesos de gran innovación y búsqueda de nuevos horizontes que sobrepasen la ingeniería tradicional. Finalmente, podríamos nosotros visualizarnos así como a nivel internacional en otros países tienen sus centros de investigación que también hacen uso justamente de esto del análisis del perfil criminal que toman como parte de una herramienta. Vale mencionar que el perfil criminal no busca identificar con un grado
señalar, digamos, dónde va a ser el próximo punto de la actividad del crimen, sino lo que busca es delimitar una zona donde nosotros podríamos encontrar a este criminal. Y con eso sería todo. Muchas gracias. Mayor información pueden tal vez escribirme a mi correo y estoy atento a todas las preguntas que puedan surgir. Y valga algo aclarar, es, ¿no? Que este análisis no solo abarca justamente a crímenes, podrían ser seriales o crímenes más comunes, sino que tenemos que tomar en cuenta que se puede hacer estudios espaciales, ya sea para el tráfico de armas, narcotráfico, crimen organizado, lavados de activos, ciberdelincuencia, etcétera. Muchas gracias, Diego. Felicitaciones por este excelente aporte que nos has mostrado el día de hoy, donde se han abordado fundamentos teóricos y metodológicos para la construcción de un perfil geográfico criminal estándar mediante el uso de recursos geoinformáticos en apoyo a la seguridad ciudadana y en la localización de delitos con el desarrollo de un caso teórico de estudio justamente que nos has mostrado en esta mañana. Coincido con una pregunta que está por parte del público. Stalin te dice, Cachimuel, felicitaciones al expositor, un buen trabajo. Quisiera saber, a ver, se me acaba de perder la pregunta, me dice, quisiera saber si se ha tenido acercamientos con los departamentos de análisis de la policía para socializar este tipo de trabajos y dónde se obtuvo los datos de manera libre, es decir, cuál es la fuente por la cual tú obtuviste los datos y si has podido socializar este tipo de trabajos, de metodologías con la policía, con los organismos de control y seguridad del Ecuador. Ya, bueno, agradeciendo primeramente la pregunta. La fuente de información pues, se obtuvo liberada en su momento del municipio de Quito. Los datos que se realizaron fueron del año 2014 y 2015, que justamente eran datos de amenaza de robo de carros, de asesinatos y de robo de casas. Justamente con eso partimos lo que es el análisis para construir los mapas de crimipetos y crimifugos. En tanto, lo que es el caso de simulación lo tomamos justamente de una investigación en el cual ya se encontraba definidos los puntos de donde se cometieron estos hechos delictivos. Vale mencionar que el análisis que nosotros hicimos acá fue una simulación teórica en la cual desplazamos toda esta información sobre nuestro territorio y de la cual planteamos... Perdón, Diego, te interrumpo. Por favor, Oye, no vale. Carlos Arango, silencie su micrófono, por favor. ¿Cuál es? El que se botaba al piso. Digo, oye, si tú ya no vales para botar Carlos tantas Arango, por favor, silencie su micrófono. Listo, muchas gracias. Adelante, Diego, continúe, por favor. Ya, entonces, como les mencionaba, entonces, para el caso de lo que es la Mata Viejitas, como les mencionaba, esta información de puntos ya se encontraban liberados. Entonces, nosotros hicimos la simulación, aplicamos la metodología y toda la propuesta, y con eso pudimos construir lo que es el mapa bueno, construir el perfil geográfico criminal para este caso. Y en cambio, para los casos hipotéticos de simulación, se invitó justamente a un grupo de personas al azar, y cada una de estas se les planteó justamente si es que llegaran a cometer una actividad criminal, cómo lo harían, o sea, que nos describan todos sus procesos, y pudimos darnos cuenta que la característica de recurrencia espacial y características psicológicas permiten también nosotros plasmarnos en el mapa e identificar justamente su zona de anclaje, la cual coincidía justamente con los puntos de referencia donde ellos nos decían que iban a pasar más tiempo, donde trabajaban o donde ellos vivían. En cambio, por ejemplo, para lo que nos preguntaron sobre la socialización de la información, sí se hizo en su momento un acercamiento con la policía, pero debido justo este problema de lo que inició el COVID, valga la experiencia, se perdieron los contactos, entonces ya no se le pudo dar más alas, digamos, a la investigación. Pero sin embargo, navegado lo que es dentro de la web, he identificado que existen otras investigaciones que están tomando ya realce justamente a lo que es el perfil criminal. Por ejemplo, hay una investigación de una tesis de abogados que justamente utilizaban como medio para esclarecer justamente un hecho delictivo, entonces como medio de pruebas. Entonces sí sería muy necesario, quizás con los presentes, si es que necesitan justamente una mayor información, poder hacer esos acercamientos. Entonces sí, en eso podría responder tu primera pregunta. Muy gentil, Diego, gracias.
José Tamayo te dice felicitaciones al expositor. Una pregunta, ¿se ha considerado optimizar el flujo a través de tecnologías complementarias, por ejemplo, análisis de grafos, algoritmos de machine learning, etcétera? Correcto, esa es una muy buena pregunta. Como pudieron ver, básicamente nosotros dependemos de una cosa, de la calidad y de la cantidad de la información. Si yo no dispongo de esos datos, podría mal o bien hacer uso justamente de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de casos hipotéticos, las tecnologías que mencionaron son válidas. Se podría utilizar incluso lo que es inteligencia artificial, machine learning y todos esos procesos innovadores para poder justamente esclarecer la identificación de las zonas probables, ya que, como les mencioné, trabajamos sobre patrones. Entonces, el momento que nosotros identificamos la recurrencia espacial, podríamos delimitar una zona de anclaje. Pero valga algo que algo muy importante que no les mencioné. Para nosotros poder decir que estamos construyendo un perfil geográfico criminal de un conjunto de datos, imaginen lo siguiente, que tenemos sobre un mapa, digamos, 100 puntos, y sobre esos 100 puntos cada uno es una actividad criminal. Lo importante es definir cuáles de esos puntos forman parte del mismo autor, por decirlo, o de la misma banda, como lo quieran llamar, porque si no, nosotros definimos que estos pertenecen al mismo grupo o al mismo individuo, el análisis podría botarnos lo que es algo completamente no lógico. Entonces, ese es algo importante que la policía dentro de sus bases de datos debería de comenzar a analizar. O otras recomendaciones justamente que al momento que se levanta la información de la actividad criminal no se levante simplemente el punto donde se comete el hecho criminal, sino también que se levante características que asocia al crimen o al criminal, en este caso, por ejemplo, su punto de vivienda, de residencia y de trabajo. Esa información es muy valiosa al momento de hacer este tipo de análisis. Excelente, Diego, muchísimas gracias. Considero que este tema es un gran aporte para justamente para el momento en el que estamos viviendo en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, sino en todo el continente americano, ya que la seguridad ciudadana es muy importante, comprende un conjunto de acciones para, que tiene por finalidad consolidar la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia a través de la interacción de actores públicos, privados, con la participación activa de la ciudadanía. Y una de estas es justamente este importante aporte con el que nos has contribuido en esta mañana de hoy. No sé si hay más preguntas por parte de quienes nos acompañan. Al parecer hay más bien felicitaciones y saludos para el expositor. Quiero comentarles que Diego nos ha dejado justamente en el chat de esta reunión Zoom información muy importante sobre los estudios que ha realizado, un caso de estudio en Quito. También está me parece que hay un perfil geográfico como herramienta, pero en la provincia de Chimborazo para el 2015 y 2018. Es decir, estudios de caso que ha realizado Diego y que ustedes pueden visualizarlos. De igual manera, este video va a estar en YouTube y vamos a juntar estos links para que ustedes puedan conocer un poco más sobre el trabajo que Diego ha realizado. Diego, ya para finalizar, no sé si quieres comentar algo adicional. Sí, bueno, quiero mencionar justamente que estos estudios que se están mostrando es un proceso de gran envergadura. Por ejemplo, hablando desde este punto de vista, estamos saliendo de la ingeniería tradicional, en los cuales podemos ver que la geografía no involucra simplemente un estudio de variables convencionales, digamos, sobre el territorio, planificación, o etcétera, sino que también nosotros podemos utilizar el análisis espacial para otras herramientas y problemas que nos aquejan en la actualidad. Entonces, yo invito a todas las personas que utilizan justamente los sistemas de información geográfica a que no sean solo técnicos, sino que apliquen estos análisis espaciales a propuestas más innovadoras. Miren, por ejemplo, con la psicología, en algún momento yo sí me planteé, ¿se podría hacer estos estudios? Entonces, como podemos ver, sí se puede justamente conectar lo que es la parte de la ingeniería con la parte social y determinar justamente nuevos criterios que nos permitan a nosotros construir nueva información. Y si es que la información no está disponible quizás aquí en nuestro país o en la región, les invito a que hagamos esa búsqueda quizás más allá de nuestras fronteras. Quizás alguien ya lo tiene hecho o quizás lo están empezando a hacer. Entonces podríamos ser los pioneros y utilizarlos. Y que se reproduzca la información, o sea, que no simplemente se quede dentro de nuestro conocimiento o dentro de un archivo, sino que se lo divulgue hacia las demás personas. Eso me parece muy interesante.
Muchísimas gracias, Diego. Nuevamente reiteramos una sentida felicitación por este importante y valioso trabajo que has realizado, así como la difusión en nuestro canal de Facebook y de YouTube. Muchísimas gracias, Diego. Antes de que nos despidamos, por favor, agradezco a todos que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla del webinar del día de hoy. Les invitamos a encender sus cámaras. Mientras ustedes encienden sus cámaras, quiero comentarles nuevamente que ustedes pueden obtener un certificado de participación por su asistencia a este webinar. Vamos a dejar las instrucciones en unos segundos más en el chat. También les invito a que nos visiten a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y a través de nuestra página web www.ipgh.go.es. Por favor, encendamos nuestras cámaras para hacer una captura de pantalla. Bueno, vamos a hacer la captura de pantalla a la cuenta de 3. A ver, 1, 2, 3. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Diego, y gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. También un agradecimiento al Instituto Geográfico Militar, quien ha hecho posible este webinar del día de hoy en conjunto con la Comisión de Geografía de la Sección Nacional. A ustedes nuevamente nuestro agradecimiento y les esperamos en el próximo webinar. Un excelente día. Gracias.